Hola, soy Elías Tolentino Santillán, estudiante de la Universidad Continental, la Facultad de Derecho. En esta oportunidad se va a exponer el trabajo del curso de Fundamentos Económicos y Contables. Somos el grupo número 7. Como primer interrogante vemos cuál sería el efecto de la cantidad, oferta y demanda si un gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio. Solicita poner un ejemplo práctico y establezca qué sucederá con el plazo en un mercado de competencia perfecta. En este caso, primero debemos saber qué significa equilibrio. Equilibrio significa balance. Si un mercado en su precio y cantidad de equilibrio no tiene ninguna razón para dejar ese punto. El impacto de un precio mínimo sobre un funcionamiento del mercado va a depender si dicho precio se sitúa por debajo o por arriba del precio de equilibrio, aquel que tendría libremente el mercado si no hubiera intervención pública. Si un precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio, no tiene ningún impacto, ya que el mercado de modo natural se situará por encima de dicho precio mínimo. En cambio, si un precio mínimo es superior al precio de equilibrio, este tope impondría al mercado alcanzar su punto de equilibrio. El precio se situará en dicho nivel mínimo, donde la cantidad ofrecida sea mayor que la cantidad demandada, lo que provocará un exceso de oferta que quedará sin vencer. Entonces existe una gran diferencia que vamos a diferenciar acorde a nuestra pregunta. Doy pase a mi compañero Oblitas, quien nos puede ilustrar en esta misma pregunta número uno. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Jorge Oblitas, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Continental. En este caso, para complementar la pregunta uno, con respecto a cuál sería el efecto sobre la cantidad de oferta y demanda si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio. Para complementar con la pregunta, vamos a definir exactamente qué es oferta. Oferta nos dice que es la cantidad de un bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Demanda, por otro lado, es la cantidad de bien o servicio que la gente desea adquirir. Es decir, si yo pongo a la venta celulares a un precio por debajo del precio de equilibrio, entonces la demanda aumentaría. En cambio, si yo esos mismos celulares lo pongo por encima del precio de equilibrio, entonces como que la demanda disminuiría. En este caso, cuanta más demanda, cuando la demanda aumenta, el precio aumenta. Cuando la demanda disminuye, el precio disminuye. Es totalmente diferente con respecto a la oferta. Hay accesorios o bienes o servicios cuando se ponen a la venta y se oferta, la oferta es abundante, como que el precio disminuye. También tenemos el ejemplo planteado en este archivo, que supongamos que en el mercado se alquila departamentos y el precio de equilibrio es de 1.000 soles al mes. Sin embargo, el gobierno decide imponer un límite de precio que es 1.200. A un corto plazo, esta medida tendrá un impacto en la cantidad ofertada y demandada. En el lado de la oferta, los propietarios de los departamentos pueden estar dispuestos a alquilar sus propiedades a un precio de equilibrio que sería 1.000 soles, pero no estarán dispuestos a hacerlo
a un precio mínimo que sea 1.200 soles. Esto significa que algunos propietarios pueden retirar sus departamentos del mercado de alquiler, reduciendo la cantidad ofertada. Por otro lado, la, por otro lado de la demanda, algunos posibles inquilinos pueden no estar dispuestos a pagar el precio mínimo, que es 1.200 soles, ya que consideran que es demasiado alto. Esto puede llevar a una disminución en la cantidad demandada. Como ejemplo número 2 tenemos el salario mínimo, que es el precio mínimo legal que se puede pagar a los trabajadores por su trabajo, 1.025 soles al mes. El salario mínimo se establece para proteger a los trabajadores de la explotación y garantizarles un nivel de vida digno. Sin embargo, el salario mínimo se fija por encima del precio de equilibrio del mercado laboral. Puede tener efectos negativos como el desempleo, la informalidad o la reducción de horas o beneficios. En resumen, a corto plazo, la imposición de un límite mínimo de precio por encima del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta puede resultar una disminución en la cantidad de oferta y demanda. Esto puede generar escasez del bien o servicio en cuestión, ya que habrá menos oferta disponible a un precio más alto, lo cual puede generar distorsiones en el mercado. Muchas gracias. Paso a mi compañero con la siguiente interrogante. Bien, soy el estudiante Víctor Natividad Cabello. A continuación voy a presentar la punto 2 del presente examen final. La definición ejemplo de bien normal, bien inferior, bien sustituto y complementario. El bien normal es aquel cuya demanda aumenta conforme aumentan los ingresos del consumidor. Es decir, son los que más se consumen mientras más dinero se tenga, o también puede funcionar a la inversa. Esto sucede ya que este tipo de bienes tienen una flexibilidad que les permite adecuarse a las condiciones propias del consumidor. Asimismo, también se puede señalar que estas presentan variables por factores de clima, moda, expectativa en que los precios de un producto aumenten en un futuro posterior. Como ejemplo, tenemos, ¿no? Si el nivel de ingreso del individuo se acrecienta, la demanda por los productos de primera necesidad aumentarán de calidad en su hogar, ¿no? El siguiente punto es el bien inferior. Son aquellos cuya demanda disminuye conforme se agrandan los ingresos del consumidor, ya que se consume menos mientras más dinero se tenga, siempre siendo afectado por la variación de los ingresos, por lo que podemos señalar que el consumidor al contar con mayores ingresos puede optar por mejorar los bienes con los que cuenta dentro de su domicilio, ¿no? Disminuyendo así la demanda de los productos básicos en su calidad. Como ejemplo, podemos, podemos ver que al percibir pocos ingresos por nuestro trabajo, adquiriremos productos básicos en su calidad. Y si cambiáramos a una mejor calidad en lo laboral, ¿no? Adquiriremos mejores marcas, tendremos mejor nivel adquisitivo, ¿no? Como los electrodomésticos, marcas que poco conocidas que podamos tener a poder adquirir mejores marcas para nuestro consumo. El bien sustituto es aquel que reemplaza las necesidades de los consumidores, cubriendo así la misma necesidad. Estos casos se ven normalmente cuando un producto aumenta de valor, generando la disminución de su demanda de estos productos. Solo se consume uno, ya que uno es alternativo a la necesidad del consumidor. Por, por tal motivo, la relación de demanda de los bienes sustitutos se producirá siempre en sentido contrario. Claro ejemplo que podemos mencionar la mantequilla con la margarina, ¿no? Ya la margarina, en comparación con la mantequilla, si bien son bienes semejantes o productos semejantes en la canasta familiar, el, la, ma- la margarina es más económica para nosotros. También vemos, ¿no? Acá podemos ver que lo que es el gráfico del aumento de precio bien sustituto. El siguiente es el bien complementario, ¿no? Que es aquel bien que quiere para
de otros para su uso, y estos a su vez dependen del primero. Esta relación entre ambos bienes influye en su precio y su demanda dentro del mercado. Un claro ejemplo en nuestro mercado, ¿no? Se ve reflejado en el aumento del combustible, ¿no? Cuando esto sucede en nuestro mercado, los bienes complementarios también aumentarán, siendo un bien complementario, ¿no? La compra de automóviles, compra de los automóviles. Al ser tan alto el precio del combustible, la demanda de estos automóviles que usan el combustible disminuirá, ¿no? Podemos ver lo que es el aumento del precio bien complementario en el siguiente gráfico. Eso es todo. Paso a mi compañero García. Buenas noches, saluda a Richard García Díaz, estudiante de Derecho de la Universidad Continental. Para ver el tema del interrogante número 3, defina demanda y señale cuáles son los factores que desplazan la curva, defina, grafique y cite un ejemplo de dos de ellos que están de acuerdo al relacionar, ¿no? Para definir la demanda, bueno, el significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, sea bien por un consumidor específico o por un conjunto de consumidores, ¿no? De un determinado lugar. La demanda busca de manera más eficiente de asignar los recursos que son limitados a las necesidades, a las múltiples necesidades ilimitadas, ¿no? Para poder entender el tema de desplazamiento de la curva de la demanda, hay que poder definir algunos términos como la curva de la demanda, muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada. La cantidad demandada es la cantidad específica que los compradores están dispuestos a comprar a un precio dado. Bienes sustitutos son bienes que pueden sustituirse entre sí cuando el precio de la demanda aumenta. Y bueno, bienes complementarios es cuando el precio de un bien aumenta, la demanda de estos complementos disminuye, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los factores que se ha podido considerar, tenemos tres. Por ejemplo, uno es cambio en los ingresos de los consumidores. Si los ingresos aumentan, la demanda puede aumentar, y si los ingresos disminuyen, la demanda tiende a disminuir. Uno de los ejemplos que se ha considerado es en la realidad peruana. Durante el periodo de crecimiento económico en el Perú, los ingresos de los consumidores aumentan. Por ende, el incremento de la adquisición de bienes y servicios va a aumentar. Otro factor es cambio de los gustos y preferencias de los consumidores. Estos cambios de los gustos y preferencias de los consumidores pueden afectar a la demanda de un bien o un servicio. Si un bien se vuelve más popular o deseado, la demanda va a aumentar, ¿no? Un ejemplo en la realidad peruana es que en los últimos años, por ejemplo, con toda la estadística que ha habido de la preocupación por temas de salud, se está mirando bastante el consumo de productos orgánicos saludables, ¿no? Y el otro ejemplo tenemos, o otro factor, es cambios de los precios de los bienes relacionados, que, bueno, está relacionado a afectar la demanda, ¿no? Por un lado, el precio que de este bien sustituto se aumenta, o la demanda del bien en cuestión puede aumentar, ¿no? Un ejemplo está relacionado: si aumenta el café, puede sustituirse, por ejemplo, por el consumo del té, ¿no? La siguiente. Bueno, y esto es gráficamente para poder explicar la curva de la demanda, de la representación gráfica entre el precio de un determinado bien o servicio y el nivel de la cantidad de demanda de los consumidores, ¿no? Y por ejemplo, en el gráfico B podemos ver si hay una reducción del tamaño de la población, por ende, la demanda va a disminuir. O en el gráfico D, la campaña publicitaria en contra de un bien, ¿no? Si existe una campaña publicitaria que afecta a este bien, va a disminuir la demanda. Doy pase a mi compañero Julio. Soy el estudiante Julio Orey Cárdenas. En esta oportunidad me ha tocado a exponer lo que es la oferta.
La oferta se refiere a la cantidad de bienes o servicios de los productores que están preparados y son capaces de vender en el mercado a diferentes niveles de precios durante un intervalo de tiempo determinado. Se presenta mediante una curva de oferta que muestra la relación entre el precio de un bien o servicio y la cantidad de productores que están dispuestos a ofrecer en el mercado, o la cantidad ofrecida. Los factores que desplazan la curva de la oferta existen varios tipos. Entre ellos puede ser curvas, factores que desplazan hacia la derecha, aumento de la oferta, o hacia la izquierda, disminución de la oferta. Debe quedar claro que la curva de oferta muestra la cantidad ofrecida de un bien a cada precio, pero teniendo en cuenta el resto de los factores que se mantienen constantes. Algunos de los factores que desplazan la curva de la oferta tenemos el cambio de los costos de producción. Ejemplo, el precio del petróleo aumenta significativamente. Los costos de producción de las empresas peruanas que dependen de los combustibles fósiles se elevarán, lo que provocará una disminución de la oferta en el mercado. En este caso, se desplaza hacia la izquierda, como son la producción de ladrillos. Los ladrillos necesitan el petróleo para poder producir. En este sentido, si hay aumento en el precio del combustible, afectará en la producción, en el costo de la producción. Por lo tanto, muchos productores tendrán que subir su precio o disminuir la oferta o migrar de repente a otro rubro que no sea producción de ladrillos. Otro de los factores que desplazan la curva de la oferta son los cambios en la tecnología. En una industria textil se implementa una nueva maquinaria que aumenta la productividad. Esto producirá o reducirá los costos de producción y aumenta las ofertas de las prendas de vestir. Cuando hay nuevas máquinas con mejores tecnologías, la producción será mayor y por lo tanto los costos de producción disminuyen, aumentando la oferta. En este caso, la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. También tenemos los cambios en la política gubernamental. Si se implementan regulaciones más estrictas que aumenten los costos de producción, la oferta podría disminuir y si la curva de la oferta se desplazaría hacia la izquierda, como es el caso de los impuestos. En muchos productos, la política gubernamental es aumentar el impuesto. Por lo tanto, como hay mayor impuesto, entonces aumenta los costos de producción. Y muchos de ellos van a disminuir su producción o es que van a cerrar las empresas o las industrias para irse a otro rubro. Tenemos también cambios en los insumos, en el precio de los insumos. Ejemplo, como los cambios en el precio de los insumos pueden desplazar la curva de oferta en el Perú, se puede observar en la industria agrícola, específicamente en la producción del café. Para la producción de café se necesitan lo que son los fertilizantes. Cuando existe aumento de los precios de los fertilizantes, muchos productores van a ser afectados. Dentro de ellos, algunos ya no cultivarán café y disminuye la oferta. Van a migrar a otros productos que puedan retribuirle mayores ingresos. Pero si bajan los precios de los fertilizantes y hay incentivos por parte del gobierno, entonces los productores de café van a cultivar más cantidad de café. Asimismo, muchos que no estaban en el rubro del café se irán a la producción, lo que es del café. También tenemos cambios en las expectativas de los productores, como los cambios en las expectativas que pueden desplazar la curva de la oferta en el Perú en el sector de la construcción. Cuando el gobierno invierte en obras, se crea más obras y por lo tanto necesitan que estas obras sean para estas obras se necesita lo que es en este caso cemento, fierros, ladrillos. Entonces, como va a haber mayor auge en la construcción, entonces muchas industrias que producen estos insumos lo que van a hacer es estoquearse porque saben que va a haber
aumento en la construcción, entonces va a haber tiempos en que se va a ver bastante demanda y ellos van a ofertar, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores, 5 factores principales que tenemos para que la curva de la oferta se desplace tanto hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la situación en que se encuentra. Es importante destacar que estos no solo son algunos de los factores, hay muchos. Incluso de estos factores pueden combinarse y realizar otros tipos de variación en el desplazamiento de la curva de la oferta. Por ejemplo, si se produce de precio de un sustituto en producción que provoca desplazamiento de oferta hacia la derecha. Asimismo tenemos, por ejemplo, si sube el precio de un sustituto de producción, el desplazamiento de oferta será hacia la izquierda, quiere decir disminuye la demanda. Bueno, eso es todo con respecto a la exposición del tema. Buenas noches.